Hola Miami, les saluda su alcalde Francis Suárez. Hoy les traigo un anuncio importante. Después de 2 meses de trabajo intenso con médicos y científicos de la Universidad Internacional de la Florida y de la Universidad de Miami, hemos determinado que la ciudad de Miami está lista para entrar en la fase 1 del Plan Miami de Pie. We had 2 biostatisticians at FIU independently look at the data, and they both concluded that over the last 2 weeks that the cases have significantly declined, and so have the proportion of cases that are positive. Now, these are both 2 criteria that are essential to going to the first phase of reopening. We were looking at data from different hospitals, including the number of patients admitted with COVID-19, the number of such patients that were admitted to an intensive care unit, and of those, how many were put on ventilators, and how many patients per day were discharged. A few weeks ago, we reached the crest of that curve, and what happened was we increased very, very rapidly, but then we made a turning point. And after that turning point, we didn't decrease very, very rapidly, even though we would have liked to have seen that. What we saw was a very slow and gradual decrease over a few weeks. Su salud sigue siendo nuestra prioridad. Por eso vamos a reabrir de una manera inteligente y segura. Nuestra transición a la fase 1 de Miami de Pie está basada en al menos 2 semanas consecutivas en las que la tendencia muestra que hay menos casos positivos de COVID-19. También hemos observado menos casos reportados de síntomas relacionados al coronavirus y nuestros hospitales están operando sin protocolo de emergencia. El jueves 14 de mayo abren las marinas de la ciudad, siempre siguiendo los protocolos de distancia social e higiene. Pero los verdaderos cambios pueden llegar la semana que viene. Estamos trabajando con nuestros colegas en otras ciudades para anunciar una fecha oficial de reapertura. No podemos hacerlo hasta que el estado de la Florida o el condado nos autoricen. Pero estén seguros, Miami está lista para estar de pie. Algunos parques abrirán bajo protocolos de distancia social. Les pediremos que siempre estén al menos a 6 pies de distancia unos de otros. Ciertos comercios no esenciales que fueron tan afectados por esta crisis podrán reabrir sus puertas. Podrán operar al 25% de su capacidad total. Bajo la fase 1, los bares, gimnasios, casinos, salas de cine y lugares de espectáculos en vivo van a permanecer cerrados por ahora. La fase 1 de la transición está basada en datos que indican un descenso en el número de contagios gracias al esfuerzo y el trabajo duro que ustedes han hecho para detener la propagación del virus. Pero vamos a seguir necesitando su ayuda. Este virus es real y puede regresar fácilmente si no nos mantenemos alertas y disciplinados en nuestras actividades sociales. As we begin to reopen, everybody is going to want to go out and have things exactly like they were before, but we can't do that. We have to take things step by step, and people have to follow all the guidelines. If they don't, we risk going back to where we were a month and a half ago, where there were many more cases than there are now. If that happens, then we risk overwhelming our healthcare system and not being able to take care of the people that we need to take care of. Hemos escuchado a los expertos y esperamos que ustedes también los oigan. Es fundamental que cada uno de nosotros sea responsable y haga su parte para que el número de contagiados siga bajando y podamos poner a Miami de pie. If people don't protect themselves, such as wearing masks, washing their hands, practicing physical distancing, then we could very quickly see another ramp up, another quick increase in the number of cases. Respetar la distancia social sigue siendo obligatorio, al igual que el uso de máscaras. Nuestros policías van a patrullar las calles para controlar que esto se cumpla, pero también contamos con ustedes. Vamos a vencer a este virus juntos, cuidándonos unos a otros. Permítanme ser claro, esto no es el principio del fin, sino el fin del principio. Hay 2 caminos aquí, el responsable que nos llevará a la fase 2 y el camino irresponsable que puede devolvernos a un alto número de contagios.
vamos a necesitar seguir bajando el número de casos positivos para poder pasar a la siguiente fase. Esto requiere distanciamiento social, limitar nuestras interacciones con los demás, usar máscaras y lavarnos las manos frecuentemente. Si todos hacemos nuestra parte y en las próximas 2 semanas el número de casos sigue bajando, entonces podremos pasar a la fase 2. Vamos a seguir consultando con científicos y profesionales médicos para poder tomar decisiones bien informadas. Juntos vamos a salir de esto más fuerte que antes. Cuídense mucho y nos vemos pronto.